Hola hermanos, el día de hoy, 21 de mayo del 2024, pues les cuento. Si la semana pasada estábamos en la séptima semana del tiempo de la Pascua, pues hoy estamos en la séptima del tiempo ordinario, martes de la séptima semana durante el año del tiempo ordinario. Ya volvemos, ¿no? Ayer, sí, claro que era lunes de la séptima semana, pero el problema es que, no era problema, sino que como era la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, entonces no hemos tenido la celebración propiamente del volver al color verde, no al color del tiempo ordinario. Hoy ya volvemos. Hoy es día de un santo mártir de la guerra cristera, aun y cuando él se opuso al uso de la violencia. En sus publicaciones, en las columnas del periódico donde él escribía, lo hizo saber que no se debía recurrir a la violencia, que la manera como la iglesia pues es persuadiendo con el ejemplo y con la predicación, así se acerca, no por la fuerza de las armas. Imagínense ustedes que cuando lo iban a matar, el fulano encargado pues, de ajusticiarlo, de fusilarlo, pues dijo, de todas maneras, aunque él no haya estado del lado de los cristeros, no importa, con solo que sea sacerdote hay que matarlo, para que vean ustedes, y se sorprenden de lo que vamos viendo nosotros por todas partes. Al menos en el país vecino mío no han matado directamente, hay algunos que han sido martirizados también de otra manera, pero muchos están presos y algunos ya fueron exiliados, hasta perdieron su nacionalidad por esa barbaridad. La locura llega a niveles. San Cristóbal Magallanes Jara, nacido en Rancho San Rafael, por el nombre del papá, porque el papá se llamaba Rafael Magallanes, su mamá se llamaba María Clara Jara. Bueno, él nace allí en Rancho San Rafael en 1869, y ya les digo, una figura extraordinaria. Pues, ¿cómo les cuento? A ver, durante sus primeros años de vida, muy ligado lógicamente a su pueblo, a Totatiche. Totatiche es el pueblito ahí ¿cómo se llama? Ustedes dirán, padre, pero usted sabe por qué no, por la devoción a San Joselito, que ahí lo tengo ahorita, lo estoy viendo, porque San José Sánchez del Río es de esa misma zona, ahí en Jalisco, en México, y entonces, como les digo, él llega a ser sacerdote después de haber estado en el Seminario Conciliar de Guadalajara, y bueno, ya les digo, es ordenado, después de que es ordenado sacerdote, estuvo ahí, como les diría, cumpliendo algunas misiones por algunas parroquias, pero lo enviaron, fíjense ustedes, a su pueblo de origen. Lo mandaron a Totatiche y ahí la obra que realizó fue increíblemente bella. A mí me llama mucho la atención él en cuanto a la figura esta de que lo mandaron a su parroquia. Yo estoy en mi parroquia de origen, entonces hagan de cuenta que me identifico fácilmente con él. Ojalá pudiese hacer yo todo lo que ha hecho él, porque realmente fue poniendo, bueno, evidentemente es un pueblo grande, ¿no? Pero fue poniendo capillas en todas las aldeas, en todas las comunidades, promovió la educación. Él, bueno, destacan los biógrafos una cosa interesante, él promovió el riego de los cultivos porque se había hecho una represa y entonces para poder así hacer producir más. ¿Qué más les cuento? Promovió una banda musical, totalmente de acuerdo yo con él, hay que promover la música, sin duda que sí. Pero bueno, entonces ya les digo, realmente una situación muy dura la que le toca vivir. Ya sabemos que a partir de 1926, en julio de 1920, el 31 de julio de 1926 se suspende el culto público en México, ya sabemos, todas las locuras de calles de Obregón y todo aquello. Bueno, y entonces resulta ser que él le toca vivir de manera clandestina, pues escondido prácticamente porque están persiguiendo a los sacerdotes. Y como les digo, él muy dolido y él no estaba, insisto, el movimiento cristero, como lo saben, nace por defender la libertad de culto, por defender la libertad de que los pueblos podían practicar su fe y nada más. Repito, Cristóbal Magallanes no estaba a favor de la lucha armada, estaba a favor de que, él lo decía, ¿no? Y de hecho cuando muere es una de las cosas que él va a decir, perdono a todos los que me van a matar, pero ofrezco mi vida en función del bien para que los mexicanos una vez más volvamos a vernos como hermanos, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, él estando ahí, miren, destacan dos cosas en la vida de él, que evidentemente, como no me voy a sentir identificado, devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús, devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús, y además la otra devoción que era la devoción de su pueblo, Nuestra Señora del Rosario, y entonces por eso tenía él una grandísima devoción. Bueno,
como les iba diciendo, fue ordenado sacerdote, perdón que se me olvidó eso, fue ordenado sacerdote en 1888, ya, voy pensando en el hecho de que estamos en la novena de María Auxiliadora y bueno, 1888 para los exalumnos, antiguos alumnos salesianos y para todos los salesianos ya suena evidentemente a San Juan Bosco. Bueno, entonces ahí les digo, fue desarrollando una misión extraordinaria ahí en su pueblo, con las dos devociones, ese era el marco, ¿no? Mucho la devoción al Santo Rosario, mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero realmente donde él se va a destacar es en el tema de las vocaciones sacerdotales. Ahí sí quisiera yo también destacarme, y creo que todos mis hermanos sacerdotes. Fíjense, él creó, cuando se cerró el seminario de Guadalajara, volvemos por el tema, entonces él puso un pequeño seminario ahí en la parroquia de él. Y de ahí, fíjense, pues prácticamente saldrán muchos mártires. De hecho, el que lo sustituyó a él como párroco ahí en Totatiche fue alumno de él. Y el que murió con él fusilado también fue alumno de él. Entonces ya les digo, pues el tema es que el 21 de mayo de 1927 fue detenido por el Ejército Federal y fue fusilado. Ustedes dirán, padre, pero hoy es 21 de mayo. ¿Por qué lo celebramos hoy si fue fusilado el 25 de mayo? Fue fusilado 4 días después, ¿no? Fue fusilado no ahí en Totatiche, sino en Colotlán. Y fue fusilado con 24 personas más. El que ya les digo, eran un montón de sacerdotes y entre ellos había también algunos laicos, creo que eran 3 o 4 laicos los que murieron con él. Y el sacerdote, como les digo, que fue el que lo acompañó, el padre Agustín Caloca Cortés, cuentan los biógrafos que en el momento de él sufrir el martirio, él se arrodilló, le pidió la absolución al padre Agustín y luego él lo hizo al revés. El padre empezó a temblar, el padre Agustín, de miedo, no había el pelotón de fusilamiento, y resulta ser que entonces vino él y le dijo, padre, solo es un momento, y luego el cielo le dijo, y ahí murió. Bueno, vamos, fue canonizado, bien me acuerdo de esa canonización, no es porque yo la haya vivido, ahí no estaba yo todavía en Roma, pero fue canonizado durante el jubileo, de eso sí lo que me acuerdo, y primero fue beatificado en 1992 por San Juan Pablo II y canonizado en el año 2000, en el jubileo del año 2000, creo que fue en mayo también de ese año. Por eso lo del 21 de mayo, ¿ok? Por eso lo de la fecha. Bueno, vamos, porque se le incluye junto a los otros mártires también. Bueno, entonces fíjense, ubiquémonos. Volvemos al tiempo ordinario. Lo que debimos haber leído en la sexta semana, que es la que se perdió, prácticamente no perdió, vamos, se perdieron algunos días, era el libro del profeta, del apóstol Santiago, no les digo que ando mal yo, del apóstol Santiago. Y entonces vamos a caer a él. Y fíjense que es una bella coincidencia que seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que se lee este año. Hoy caemos al capítulo 9 de Marcos en esta séptima semana. Vamos, entonces, Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando, ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Los consejos del apóstol Santiago son bellísimos, ¿no? Bellísimos. Fíjense cómo él parte de un conocimiento, llamémosle, pero es un conocimiento que no le viene de la ciencia entendida de manera académica, le viene de la experiencia pastoral. Dice, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Fíjense, no lo señala afuera. La causa de la lucha, de los conflictos, no viene de fuera, viene de dentro.
¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? ¿Ok? Es ese conflicto entre hacer el bien y dejar de hacer el mal. Y de ahí viene. Y entonces él pone tres elementos. El problema es que codician, ambicionan y luego, como no logran lo que quieren, no se dan cuenta que se están alejando, se están volviendo amigos del mundo y enemigos de Dios. Entonces, fíjense, la codicia, la ambición desmesurada, o sea, ambicionar a ser santo, díganme dónde está lo malo. No hay nada malo, ¿no? Ambicionar a ayudarle a las personas, como hacía San Cristóbal Magallanes, porque iba a decir San Francisco, San Cristóbal Magallanes, claro, eso no es una ambición negativa. Aquí es eso que nace de dónde? Porque lo que piden, dice, y aquí esto me gusta, es para derrocharlo en placeres. O sea, cuando mi oración es egoísta, cuando mi oración está centrada sobre mí, en lo que yo puedo tener, en lo que yo puedo ganar, entonces claro que la oración no resulta en nada y termino yo volviéndome enemigo de Dios, porque me vuelvo soberbio. Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Ahí está el punto. Esa cita es preciosa. Además, sométanse a Dios, hombre. Resistan al diablo. Acérquense a Dios. Pues sí, no me acuerdo quién era el que lo decía, ahorita se me viene a la cabeza, aquello de que el diablo es un perro rabioso amarrado. Pues sí, si usted no se le acerca, no lo muerde. ¿A quién tiene que acercarse? A Dios. Si se aleja del demonio, es lógico, el demonio no le va a gustar eso y va a querer meterle a usted zancadilla por todos lados, no importa. ¿Ya? Por eso que los pecadores se purifiquen, se decidan los por Dios los indecisos, comiencen a lamentarse y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto, humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Claro, la contrición sincera para encontrar en el arrepentimiento la fuerza para vivir según Dios. Vamos al Evangelio. Ya les digo, volvemos a Marcos, solo que bien adelantado en Marcos, ¿no? Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ok. Recuerden, en los sinópticos hay siempre 3 anuncios de la pasión. En el caso de Marcos, el primer anuncio está después de la confesión de Pedro, en el capítulo 8, a la mitad prácticamente del Evangelio de Marcos. Este es el segundo anuncio, el del capítulo 9. Habrá un tercer anuncio en el capítulo 10. Siempre después de los anuncios de la pasión, vemos un error de los discípulos y vemos una explicación del Señor y una acción concreta. En el caso del primer anuncio, la reacción de Pedro, que no te va a pasar eso a ti, Señor, ¿se acuerdan? Y la manera como Jesús educa es agarrar a Pedro, a Santiago y a Juan y transfigurarse en su presencia. Capítulo 9, es el inicio, los primeros versículos de este capítulo 9. Luego, la reacción contraria después de otro anuncio, otra reacción equivocada de parte de los discípulos, ¿no? Entonces, fíjense, es importante, Jesús va atravesando Galilea, va caminando, acuérdense el Evangelio de Marcos, Jesús está siempre en movimiento, no quiere que se dé cuenta la gente por dónde va, difícil cuando va usted con tanta gente, ¿no? Al menos 12 ya es bastante, y si lo acompañaban unas mujeres y otros discípulos, es un grupito grandecito, y bueno, no es como que pueda pasar desapercibido, pero la intención es bella, ¿no? Está haciendo la vida de seminario con los discípulos, va enseñándoles, les va educando. Esto es parte de ser el pedagogo es el Señor Jesús. Él es el que nos va educando. Bueno, pero entonces, fíjense ustedes, que lo que les va enseñando el Hijo del Hombre, el término, acuérdense que aquí no está hablando de la humanidad de Cristo, está hablando del sentido de aquello del libro del profeta Daniel. El Hijo del Hombre es el que viene sobre las nubes del cielo, acuérdense de ese elemento. Y entonces se los anuncia. En el primer anuncio Jesús fue todavía más específico.
dijo algunos detalles que lo iban a maltratar y demás. Aquí, en este caso, dice que será entregado en manos de los hombres. Allá en el capítulo 8, la intención, lo que dice es que será entregado en manos de los jefes del mundo judío, evidente. Y le darán muerte. Nada más. A los 3 días resucitará. Punto. Pero los discípulos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de preguntar. Pues sí, porque lo que van dialogando en el camino, ¿de acuerdo? Es otra cosa. Ellos van preguntándose que quién es el más grande. Por eso la discusión. Ya acuérdense, volvemos a este término técnico, del verbo que viene de diálogos, o sea, de dialogar entre dos, de platicar entre dos, y en este caso el verbo dialogesestai, es decir, es eso, van discutiendo, solo que la discusión no llega a ser de tono alto, sino es esa discusión que van, ¿cómo le diría? Como que vamos considerando, vamos tratando. Sí, bueno, no entienden la entrega del Señor, ¿eh? Acuérdense del verbo paradidomai, ya que en este caso es paradidotai, porque va a ser entregado. O sea, es otro, no es que Él se va a entregar, no es que yo vaya al Señor y aquí estoy, muchachos, mátenme. No, sino que será entregado en manos de los hombres. Es de la acción, es de otro. Muy bien, pero ¿qué hace Jesús? Y esto es muy bello si lo revisamos, porque lo que hace Jesús realmente es sorprendente, ¿no? Porque ellos se quedan, ahí el término, lo utiliza Marcos bastante, ¿eh? Es el término para decir el verbo sopain, que estar callado, estar como una sopa de caliente, calladito, usted no habla. Eso me sirve a mí para recordar el verbo, ¿no? Eso, está calladito, calladitos, ¿ya? Porque no, claro, como se daban cuenta de que lo que habían hecho no es lo más importante. Y ahí está. ¿Quién de ellos es el meisón en griego? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el primero? ¿Qué hace Jesús? Yo los hubiera agarrado coscorrones. Hombre, ustedes que no quieren entender, muchachos. Él lo que hace es, se sienta como maestro y empieza. Agarra a un muchachito, a un paidós, un niñito, y les invita a ser diáconos, les invita a ser servidores, les invita a servir, les invita a servir como Él sirve. ¿Cuánta falta nos hace entender esto, no? Claro, ahí evidentemente añade, es un término bello, ¿no? Eso de el que recibe a un niño de estos, pienso yo en el tema este, ¿no? De cómo nos está persiguiendo eso en la historia, porque es que efectivamente hay que pagar esa pena, porque muchos de nuestros pues jefes también, los que estaban al frente, callaron muchas de las atrocidades o no supieron manejarla, mejor digamos más que callarla, no supieron manejar las atrocidades que se cometieron de parte de algunos hermanos míos sacerdotes. Y aquí no cuenta que si en promedio es ínfimo en relación con otros grupos, eso no cuenta, yo se los digo, siempre se los digo, un abuso a una criatura, un abuso a un joven, a un adolescente, a cualquier persona, pero sobre todo a un niño, eso es abuso de autoridad. Y Jesús quiere que la autoridad, ese meisón, ese ser primero, esté en servir y en recibir a los otros, me recibe a mí, dice el Señor Jesús. Esa es la clave del asunto, ¿no? Les invito a hacer oración para salir de uno mismo y andar por la vida, para dejarlo ya conocido y pasar por Samaria, para conjugarlo tolerancia y radicalidad a lo largo del camino, para crear espacios evangélicos y entrar en tu reino. Dame mirada corta de orfebre que descubra, aprecie y ame lo más diminuto y escondido, y una mirada larga de centinela para ver el horizonte que me espera más allá de las montañas y la niebla. Y esto, Señor, dámelo cada jornada para poder gozar y recrear lo que tu espíritu siembra con mimo en los espacios que piso y sueño en este tiempo tan convulso y yermo y con las utopías por el suelo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Cristóbal Magallanes Jara y sus compañeros mártires, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.